acá con Mauro, que tiene que ver con los rugbyers, pero ¿podrían liberar a uno? Sergio, compañeros, es la primera presentación que doy fe, la leí de punta a punta, que tiene contundencia narrativa, jurídica, probatoria, y que hace un defensor de Estado, un defensor público. Es el defensor ante la casación, Ignacio Nolfi, que está diciendo, Sergio, ni más ni menos, te lo resumo, lo va a contar él, te doy el título. Está diciendo, Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del crimen de Fernando Báez Sosa, está mal condenado. El juicio que le hicieron es nulo por dos motivos que te voy a contar. Uno, que discutimos mucho tiempo y que nadie escuchó, lo empiezan a escuchar ahora este defensor. ¿Sabe dónde presentó el escrito que voy a narrar de 40 fojas? En la Corte Suprema Nacional. Upa. O sea, un defensor del Estado no es particular, no le están pagando de forma privada, es un tipo que labura en tribunales hace 1000 años, Tienen que que quedar dice, libertad. encuentro dos vicios gravísimos. El primero, que este rugbyer, Lucas Pertossi, no tuvo derecho a defensa porque al ser todos defendidos por el mismo abogado, el doctor Tomé, en el juicio, había intereses contrapuestos. Y él, que el abogado sostiene, no pegó una piña, no participó de nada relacionado con el crimen, se comió una condena de 15 años porque no lo dejaron hablar ni exponer, porque el abogado defendía todo. Como que cayó en la bolsa. Cayó en la bolsa por una decisión del abogado original, el defensor particular, que dijo todos mutis. Claro. Por ese motivo, entiende el defensor ante la casación, está Bueno, mal. se empieza O sea, a quebrar. lo que decís vos es, le damos una oportunidad que pueda hablar, sería una cosa así. Que la le defensa damos... sea por separado de todo el grupo. ¿Y estar vinculado con el abogado Guandanara? ¿Esto te acordás No. que dijo, yo te puedo defender? No, este justamente es un Fallarola. abogado que es un abogado que pertenece al Estado, que no tiene nada que ver. El hecho, Pero digo. pregunto, Pertossi en su momento no, Este es Lucas. no eligió, que bueno, está bien, porque No quedó muy claro cómo todos ¿No tuvieron el eligió mismo tener defensor. el mismo abogado? No, ¿te acordás que fue medio de prepo? Aparentemente todos de prepo. Todos de Medio que prepo. fueron todos en bloque. Te digo Claro. algo, Sí. el escrito es muy sólido. Si lo escuchan en la Corte Suprema de Justicia, Upa. atentos que se puede caer el juicio contra Lucas Pertossi y Y esto co- sentaría y- precedente. Y contra los otros dos que también recibieron Vienen 15, por también- escala después. Ah. Es importante, por eso hablamos Vamos a del defensor. Bueno, vamos a hablar con el defensor de Estado, Ignacio Nolfi. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día, aquí estamos para el programa La ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo llega usted a esta determinación que recién lo estaba contando Mauro? Bueno, les explico un poco cómo fue la situación. A ver. Lucas Pertossi obviamente estaba siendo representado legalmente por el doctor Tomei, al igual que el resto de los imputados en la causa. En diciembre, él procede a revocarle el poder del abogado particular y ahí empieza la intervención de la defensa pública. En primer lugar, en el Departamento Judicial Dolores, con el defensor general, el doctor Arias Duval, y como en la actualidad el trámite está en los tribunales superiores, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando procede a revocar, nos corre en vista a la Defensoría de Casación la intervención, para otorgar la intervención. Tomamos contacto con Lucas Pertossi y nos transmite varias particularidades que no pudieron ser planteadas durante el debate, lo que ameritó para nosotros la necesidad de hacer una presentación pauperis, es decir, una presentación por derecho propio que él formuló, y nosotros acondicionarla técnicamente. ¿Qué le dijo Esa que no fue la fue realidad. tomado Fin en de cuenta, año. doctor? Para traducirlo al lenguaje llano. Se Ay. sienta usted con Lucas Pertossi y dice, che, en el juicio no me escucharon, por ejemplo, que yo no le pegué a nadie, que estuve ahí pero que, no sé, me dediqué a grabar y no pegué, que no le pegué a los amigos de Fernando, no se me ¿Ese escuchó. que filmaba? Bueno, por eso, ¿qué le dijo él para manifestar que es ajeno a todo? Él lo que nos transmite es lo siguiente. Primero, que no tiene participación directa en el hecho que desgraciadamente provocara el fallecimiento de Fernando Báez Sosa. Lo cual ya ese es un dato absolutamente relevante, porque él está imputado como partícipe secundario de un homicidio agravado. Sí, claro. En segundo término, no declara. Él declara en el debate, pero con indicaciones del abogado particular respecto de cuáles eran las cuestiones que podía plantear. Es decir, una declaración limitada. Y finalmente, cuando se formulan los alegatos, es decir, que se le otorga la última palabra, Bueno. él
también tenía intenciones de prestar declaración y el abogado le aconseja que no. Ahora, es tremendo este abogado. Yo ¿no? quiero Porque la aclarar verdad, esto. Perdónenme, ¿no? O sea, yo soy, no le pegué, no participé, y vos me decís como abogado, no hables. No, flaco, pará un poquito, yo quiero contar mi verdad. No lo dejó. Es una barbaridad eso. Bueno, ¿Y cuánto hace yo está en no, la cárcel? ¿5 años? La idea nuestra, hace 6 años. que la 6, tenía. tremendo. La idea no es hacer un juicio de valor respecto de la actuación del abogado. Lo que nosotros hacemos dale es la un oportunidad. juicio técnico. Claro. Es decir, claro, lo que planteamos nosotros, porque también se confundió esta cuestión de que sí es un recurso. La realidad es que no es un recurso. Es una instancia de nulidad que se plantea ante la Corte Federal, porque el recurso está presentado por Tomei. Y en el recurso extraordinario federal de la situación de Pertossi, creo que tiene alrededor de 90 páginas el escrito, hay una sola carilla. Ahora, Pero- una pregunta. Una doctor, sola digamos, carilla que releva la situación de mi defendido. Entiendo, Estoy claro. pensando Una sola en... es increíble, ¿no? La verdad, porque... Le dedicó una sola carilla. El Es- otro es abogado, una a bar- Lucas Pertossi, en la apelación. Una barbaridad. Estoy pensando, este hombre, este joven estuvo 6 años preso, ¿no? Está, mejor dicho, Exactamente. 6 años preso. Suponiendo que él no hubiera tiene- hablado... Y no tiene posibilidades de acceder a ningún beneficio. Perdón, Ah. Sergio, que lo interrumpí. Sin beneficio. No tiene posibilidad de acceder a ningún beneficio por las restricciones que el Código Penal tiene para este Claro. tipo de delitos. Ajá. O sea, perdió 6 años de su vida. Y sí, si después terminan confirmando lo Y que sí, por presenta aquí el abogado, sí. Ahora, en el lugar de Pertossi, ¿hay otros que fueron condenados que pueden también analizarse y seguir con este mismo camino? Y bueno, la cuestión es la siguiente. Primero, también el planteo, al ser una instancia de nulidad, en principio la Corte debería resolver. Si la Corte toma intervención, porque nosotros también tenemos que superar ese requisito de la admisibilidad, que es un tema técnico, pero bueno, eso hay que superarlo. En su caso, la Corte, si declara nulo, yo creo Se que cae. la situación de los Van a empezar a del saltar resto de los todos, condenados olvídate. y Todo, debería no, ser no. analizada. Por lo menos los que llama están condenados efecto a de- están a efecto perpetua, intensivo. van a ir con el mismo argumento. Por lo menos los que tienen una participación secundaria. Doctor, Claro. solo para volver al hecho, porque pasó tanto. Tampoco su cliente le pegó Sí. a los amigos de Fernando para evitar que lo asistan, porque era una de las pruebas con las cuales el Tribunal Oral de Dolores dice, che, es cierto que no le pegó a Fernando Báez, pero evitó la asistencia pegándole a los amigos. Su cliente tampoco le pega a los amigos de Fernando, porque pasó tanto tiempo que ya nos acordamos los roles que hizo Sí. cada uno. No, la sentencia da por probada un golpe que habría, una trenza que habría tenido Pertossi con uno de los amigos de Fernando Báez Sosa. Sí. Pero en un foco de conflicto diferente. ¿Se entiende? Sí. La pelea no transcurrió en un único lugar. Claro. Y es más, cuando termina el agresca, cuando termina esta pelea, 7 imputados se dirigen hacia un lado y mi asistido, antes de que termine esa pelea, se había ido hacia otro. No Y esto participa está de la fuga, claro. probado porque está filmado. Ah, no va con el mismo participa grupo. digamos, de la salida del conflicto, exactamente. Y Pero- por- Perdón. sí. Y después, Doctor, Sí, ¿por qué esperó perdón, 6 años para hacer esto? Digamos, si era tan factible de que pueda suceder y era una herramienta que él tenía, ¿por qué se comió 6 años en la cárcel sin hacerlo antes? porque el abogado era el doctor Tomei y no tenía defensa pública. No, Está bien, no- pero no él tiene- tenía un defensor oficial. Porque había un pacto de que todos hacían lo que decía Porque hay Tomei. un Está bien, pero 6 años... A ver, está todo Sí, muy lindo era, el pacto, digamos, pero si vos sí. te estás comiendo 6 años en la cárcel, ese pacto lo rompes Pero, Pau, antes. Si ves empezaron- una endija de Pero, esperanza... Pau, ya 3 de ellos cambiaron defensor. Imagínate que se reventó el pacto. Ahora, Por en ese eso digo. sentido, entendiendo la pregunta de mi compañera, doctor, estamos hablando de Sí. una pena de 15 años de prisión, pero también mi obligación es preguntarle si Exactamente. Lucas Pertossi no es el autor de la famosa frase caducó. Es Claro. decir, una cosa es Quiero- matar o golpear. Este que está en imagen es Pertossi. Quiero Ahí lo buscar la vemos, imagen arriba. de la pelea que usted, doctor, nos puede decir dónde estaba Sí. ubicado Pertossi, porque la hemos visto tantas veces Sí, repetida. Marea, hay mucha No gente. tengo, Marea, hay no mucha tengo gente en el posibilidad medio. de verlo. No, Ah, no tiene monitor. pero Ah, la usted debe no tiene conocer. monitor. no tengo Sí, pero monitor. es difícil. No, tengo está bien. monitor, así que Pero no es lo el que puedo ver. filma, él no. ¿Vio que hay uno que filma atrás? Es quien filma. Ah, es quien filma claro, porque
porque, pero lo que pasa es que hay un montón de cuestiones que están probadas en la causa. Primero, a Lucas Pertossi le decían croniquita. Crónica. Se grababa. Los amigos, porque él filmaba, Porque filmaba Por todo. crónica, por grababa todo. Él filmaba todo. Que vuelvo a repetir, y esto quiero aclararlo. Sí. Puede haber un reproche moral, pero un Seguro. reproche moral no necesariamente Claro, no es un es un crimen. reproche jurídico Claro. penal. Y en este caso, filmar esa es un la cuestión. crimen, Entonces, supongan que él sea croniquita, filmar un crimen, ¿cuál es la expectativa que tiene de Y no prisión? meterse a separar. A separarlo No. y salvarle la vida. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Ya tiene 6 años adentro. Primero, ¿Ustedes el- por cuánto van? El delito. código, primero nosotros lo que planteamos es la nulidad y la celebración de un nuevo juicio. No Sí, estamos obvio. pidiendo la absolución. Sí, eso se entiende. Nuevo Estamos juicio. pidiendo que se celebre un nuevo juicio Sí. en el cual se cumpla con una garantía muy sencilla defensa, que la claro. Constitución tiene en el, Sí. el artículo 18, que es el de derecho de defensa. Sí, yo eso El lo derecho entendí. de defensa, de participar. Sí. Sí. Ahora, haciendo un nuevo juicio, lo que yo digamos, pregunto, ¿cuál es la- filmar, perdóneme. Sí. Filmar no Sí. es un delito. No. Claro. O sea, No le, es un le delito. sumo la pregunta a mi compañero. Primero, Él no además, está obligado a mi intervenir. asistido desconocía. Ah, a ver, esa es la No, buena nadie pregunta. está ¿Por qué obligado a no? intervenir Legalmente quiero ¿Y saber. por qué no? O sea, yo dejo Porque que no se maten a una pretenden persona. actitudes ¿No sos cómplice? heroicas. Heroicas. Ah, No hay una complicidad. Le pregunto No desde hay la una ignorancia, complicidad. Desde el para derecho penal saber. hay. Lo pregunto para Sí, sí. saber, da Desde uno, el derecho chico, por penal, favor. no, desde el derecho penal no hay complicidad. Y En un este nue- caso no hay complicidad. Y además, sepan algo que es lo siguiente. Ninguno, y esto lo puedo afirmar, porque esto también está probado en la causa, ninguno de los imputados conocía el resultado que había acontecido. bueno. Esto, Claro. ¿Quién esto- es el que esto habla? Claro, porque además, si ¿Quién es? no se hubiesen, Sí. por ejemplo, descartado de las La zapatillas, Claro. de la ropa, ¿Caducó? o haber ¿En borrado quién? Claro, los eso, ¿quién dijo mensajes, caducó? mi asistido es el que, Ese que está en la manda esquina ese parado. audio al resto. El que está en la esquina Es el que parado, que manda se ve en ese la audio. cámara de seguridad. Tenemos el audio, creo. Bertossi. A ver. Exactamente. Ajá, ese es. Que Pero se quedó hay esperando. que aclarar algo también. Sí. Se queda esperando porque la realidad es que a él, quien le dice que había caducado a alguien, en un término obviamente reprochable, eso está fuera de discusión, no es ninguno de los amigos, es un muchacho desconocido que cuando él se estaba dirigiendo al almacén le comenta que había un conflicto, que había habido un conflicto Reproduce. y que parecía que alguien había caducado. No era un término que él utilizara, es un término obviamente Reproduce reprobable. dichos de un ¿Pero tercero. eso no es tomar conciencia de que lo habían matado? Él no tenían conciencia de que había fallecido. Pero caducar, ¿qué ni- significa? Y obviamente no tenían conciencia. Morir. Caducar es morir. Cadu- Ahora, Sí, caducar es fallecer. Bueno, es entonces cierto. sí. Pero no, digamos, esto se lo informa a un tercero, no Claro, se lo entiendo. informa, Pero digamos, no toman contacto directo ellos con la noticia. no, ¿se está entiende, claro, no? Nolfi, pero la pregunta es esta. ¿Es cierto que se enteran por un tercero y dice la palabra caducó? Acá lo importante es si usted pudo verificar que realmente en las imágenes del ataque, que los estamos buscando, su cliente no participa. O sea, la clave es, si no participó, no pegó No, está. y no tuvo ninguna intención criminal, y en todo caso, si le pegó a algún amigo de Fernando, pero no fue determinante para que el crimen ocurra, bueno, estamos en presencia de una condena injusta. Esa sería la articulación que está haciendo usted. Ese es el planteo. La realidad es que la propia prueba de la causa determina que mi asistido no participó de forma directa en el ataque a Fernando Baizosa y no tuvo, a criterio nuestro, ninguna conducta que pueda ser reprochable. Podría ser... Hay un concurso que está... Él tiene una condena de participación secundaria Sí. en el homicidio grabado en concurso ideal con lesiones leves. Ajá. Podría ser una situación, digamos, se podría continuar con la imputación de unas lesiones leves, pero no una participación secundaria en el homicidio. Doctor, Vuelvo hay- a repetir, son cuestiones técnicas. Sí, correcto. El otro día hablábamos digamos, teníamos una información que decía que Pallarola, el abogado de Guandanara, que está detenido en ese mismo lugar, había hablado con 3 Otros chicos o con Pero otros. no es con él, ¿eh? Ah, ¿no es con él? No. ¿No es con su defendido? Con Violasi y con Benicelli. Ah, correcto, que le estaba ofreciendo la posibilidad de salir antes. También su defendido podría llegar a salir antes porque ya va a cumplir, creo que es el 2/3 de la pena, ¿no? No, es que un poco hoy les adelanté, no, él no tiene No ningún tiene beneficio. ¿Por qué? ¿Y En por qué los otros principio dos sí?
porque el artículo... No, porque es para todos el artículo 14. Entonces hay un 14 abogado del Código Penal. que dijo que lo saca en libertad y no... Claro, le estamos contando, doctor, que el sí. abogado Pallarola, que está preso en la misma cárcel, Melchor Romero, Sí. intercedió ante los otros dos co-condenados a 15 años de prisión, prometiéndoles que les iba a conseguir un abogado que lo sacaba antes. Les mintió porque no tiene ningún beneficio posible. ¿Por qué? Porque ¿Por es qué? una pena completa. A ver. No, porque el artículo 14 del Código Penal restringe el acceso a ciertos beneficios en determinados delitos. Ah. Uno de los delitos es los homicidios agravados La del gran artículo Pallarola, 80 del dice. Código. Y la gran payarola O la sea, estafa. que no tendría Claro, ni, pobres pibes, ni no, salidas transitorias ni Nada. libertad condicional. Claro. Ahora, doctor, en el caso de que se presente esta nulidad, sea aceptada y usted inicie un nuevo juicio, ¿cuál es la pena, la mejor pena que podría tener su cliente? Digamos, sería hacer un juicio hipotético que Sí, pretendo no hacer. hipotético, Nosotros, claro. nuestro objetivo, bueno, podría ser una imputación por lesiones leves. Que esos Sí, 6 años capaz ya los Ya cumplió. no lo Claro. Sí, está recuerdo. pasado, está recumplido. No, obviamente. Y O sea que y- saldría en libertad. Recontra cumplido. ¿Y también piensan hacer un juicio al Estado, si esto es así? Lo desconozco porque yo soy No defensor puede. del Estado, Ah, me claro, dedico usted es al el derecho defensor. penal, Claro. nada más. Usted va a Así impedir en su que esto sea caso así. eso lo evaluará. Pero la Tiene que verdad, poner él. pero 6 años, ponele que... Empieza a poner guita, doctor. Pero Y- escúcheme, doctor, 6 años Sí, pero por no, un error no a mí. o por una falta de defensa, Es gravísimo. pero es muy grave, son 6 años de vida. Es muy grave. Es una situación grave y yo creo, y esto es un juicio de valor mío, yo creo indudablemente que él ha sido injustamente condenado y creo que esta nulidad, que es absoluta, tendría que haber sido advertida por el propio tribunal. O sea, Miró. usted está Más. convencido de tremendo. que es inocente, Les comento, que Pertossi es inocente. yo estoy convencido de que no participó en el homicidio de Fernando Báez Sosa. Que es distinto a ser inocente. Porque la propia sentencia dice eso. Claro. Bueno, pero lo están acusando por el asesinato. No, Condenado. respecto de ese delito, sí. Claro, respecto Claro. de ese delito, sí. Sí, lo que dice el defensor Sí, es, está en condenado, todo caso- pero está procesado. ¿eh? En todo caso, condenámelo por procesado, no está lesiones firme la leves. sentencia. Claro, en todo caso, condenámelo por lesiones leves respecto a un amigo de Fernando, pero no que eso fue un rol determinante para que lo mate. Ahora, Sí, o por lo menos déjame defenderme En un déjame juicio nuevo. defender en un juicio justo. Ahora, Claro, ¿y por qué en un tardaron juicio tanto justo, en el tiempo cual en, yo en tengo darse un- cuenta de esto, doctor? Nosotros apenas tomamos intervención, que fue diciembre del año pasado, hicimos la presentación. Pero ¿y por qué tanto tiempo? no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo la familia de mi defendido? No lo sé. Sigue No siendo lo sé el porque abogado... además es contrafáctico. El mismo, ahora es usted el abogado, el otro ya no es más. Sí, no hay defensas conjuntas, eso, Ajá. defensor particular o defensor ¿Y hay oficial. algún yo por caso eso lo así que, valoro, la perdón, Lu, defensa es mía. yo valoro como el acto distintivo, Ah, porque en general estos planteos los hacen defensores particulares. sí. Claro. Acá fue un defensor público, Mm. el que está diciendo ante sus pares, que son todos del Estado, le está diciendo, che, está mal sentenciado, vamos a un juicio de nuevo. Y ahora, la situación de los demás imputados, ¿también tienen un defensor? También quiero entender qué es lo que puede pasar. Usted ya lo dijo, que si esto finalmente se declara nulo y se cambia la sentencia, puede repercutir en el resto de los detenidos. Mi pregunta es, así como a Pertossi lo encontró usted, No en todos. ¿cómo es la situación de los demás? ¿Tienen alguien que los defienda Claro, por bueno. parte del Estado? No, por lo que tengo entendido, creo que hay 5 imputados que están con el doctor Tomei y habría 2 que estarían por designar otro abogado particular, pero no hay intervención de la Defensoría. Y esto es necesario aclararlo, si nos dieran intervención a la Defensoría, yo me tendría que excusar. Claro, porque hay intereses Y contrapuestos. tendría que Claro. intervenir otro de los defensores de casación. ¿Por qué? Porque hay evidencia de intereses contrapuestos. Tal cual. Son intereses completamente contrarios. Pero usted Bien, interviene lo doctor. último, que quiere Sí, sí. que me quede claro. ¿Usted interviene por pedido de quién? Porque esa es la parte que... Lucas por ahí Pertossi que le no revoca sabe. el poder a Tomei. Y le O queda- sea, del propio imputado. Y el Estado le pone un abogado. Así. Bien. Exactamente. Doctor. El propio Estado es el que tiene la obligación de Bien. designar un defensor cuando no tiene los recursos o cuando Claro. toma la... O deja de creer en un defensor particular. O cuando toma la decisión.
Exactamente. Es el doctor Ignacio Nolfi, es el defensor del Estado. Gracias, doctor, por su generosidad, por atendernos y por explicarnos con tanta claridad esto. Vamos a ver cómo termina, hay que seguirlo Por en el nada. caso. Un abrazo grande.